Había una vez un hombre que tenía 2 hijos. Vivían en una región tranquila, rodeados de campos que cambiaban de color según la estación. La familia tenía tierras, trabajadores, animales y suficiente riqueza como para vivir con comodidad. El padre era un hombre paciente, firme, pero lleno de compasión. Todos los que lo conocían sabían que su carácter estaba forjado por la experiencia y la bondad. Era respetado en su comunidad y sus hijos habían crecido bajo una sombra amplia de protección, disciplina y amor. Todos guardaban silencio cuando él pasaba. El hijo menor era diferente a su hermano mayor. Tenía un espíritu inquieto, ansioso por ver el mundo, por conocer más allá de los límites del campo familiar. Cada mañana se despertaba sintiendo que el horizonte lo llamaba, que había algo más esperándolo lejos de la casa donde había crecido. Y aunque su vida allí no era dura ni exigente, algo dentro de él murmuraba que debía buscar su propio destino. Ese sentimiento empezó como un pensamiento pequeño, casi imperceptible, pero con el tiempo creció hasta convertirse en un deseo que le quemaba el pecho. Un día, con el corazón acelerado, el hijo menor decidió que ya no podía seguir ignorando esa voz interior. Se acercó a su padre mientras éste caminaba entre los árboles del patio, observando la sombra que daban las ramas al caer la tarde. El joven respiró profundo, como si necesitara fuerzas para romper una barrera invisible, y dijo que quería recibir la parte de la herencia que le correspondía. No quería esperar. No deseaba seguir bajo las reglas de la casa ni vivir la misma rutina día tras día. Quería irse lejos, empezar una vida nueva, vivir a su manera. El padre se quedó en silencio por un momento. La petición no solo era inusual, era dolorosa. En esa cultura, pedir la herencia en vida era, de algún modo, como decir, prefiero tu dinero antes que tu presencia. Pero el padre conocía el corazón de su hijo. Sabía que si intentaba retenerlo, solo lo alejaría más. Sabía que algunos caminos no se aprenden escuchando consejos, sino caminándolos. Así que, con un suspiro profundo, aceptó. Dividió sus bienes, entregó al menor lo que le correspondía y lo miró partir con los ojos llenos de tristeza y esperanza al mismo tiempo. El joven empacó sus cosas, hizo sus cuentas, caminó por última vez entre los campos donde había jugado de niño y se puso en marcha. Al principio se sintió eufórico. La libertad tenía un sabor intenso, casi intoxicante. En el camino conoció viajeros, comerciantes, músicos, gente con historias fascinantes. Llegó a una ciudad distante, grande, llena de luces y aromas desconocidos. Allí encontró entretenimiento, amigos momentáneos, mesas abundantes y noches que parecían no tener fin. Gastaba sin medir, disfrutaba sin moderación. Cada día era una fiesta, cada noche un derroche. La sensación de tener dinero y ser libre lo hacía sentir poderoso. Pero esa vida no duró mucho. La riqueza que había recibido se fue consumiendo, gota a gota, como agua entre los dedos. Lo que parecía inagotable empezó a desaparecer. Visualizó por primera vez que su bolsa estaba más liviana, que las monedas ya no sonaban como antes. Los amigos que compartían comidas y risas se desvanecieron tan rápido como las riquezas que los atraían. La ciudad comenzó a mostrar otra cara, más fría, más distante, menos brillante. Justo cuando su dinero se terminó, una gran hambruna cayó sobre la región. Los mercados se vaciaron, los precios subieron, la gente cuidaba lo poco que tenía. El hijo menor, sin recursos, sin amigos y sin reputación, empezó a sentir la dureza del mundo real. Tocó puertas, buscó ayuda, pidió trabajo. Finalmente, alguien lo contrató para cuidar cerdos, un trabajo sucio, mal pagado y humillante, especialmente para alguien que había crecido en una casa donde nunca le faltó comida ni dignidad. Los días pasaban despacio, pesados. Bajo el sol ardiente, rodeado de animales, lleno de barro y hambre, el joven sentía cómo su orgullo se iba quebrando. Había momentos en los que deseaba comer la misma comida que daban a los cerdos, pero ni eso le permitían. Ese nivel de desesperación le abrió los ojos. Recordó la casa de su padre, donde incluso los trabajadores humildes tenían pan en la mesa y un lugar seguro para dormir. Recordó el rostro de su padre, la bondad que siempre lo había acompañado. Recordó cómo su vida había sido antes de esa caída profunda. Una tarde, sentado sobre una roca, rodeado de silencio y miseria,
Finalmente aceptó la verdad. Había huido buscando libertad y había encontrado esclavitud. Había buscado alegría y hallado dolor. Había deseado vivir según su voluntad y había destruido todo lo que tenía. Con lágrimas mezcladas con tierra, miró al horizonte y dijo para sí mismo que volvería. No como hijo, porque no sentía que lo mereciera, sino como un trabajador más. Se levantaría, caminaría hasta su hogar y le diría a su padre que había pecado contra él y contra Dios, que no era digno de llamarse su hijo, que lo aceptara como un jornalero. Cualquier cosa sería mejor que seguir en aquel abismo. Sin perder tiempo, comenzó el camino de regreso. Estaba más delgado, más cansado, más viejo en espíritu. Sus pasos eran pesados y su ropa estaba desgastada. Pero en cada paso había una mezcla de miedo y esperanza. No sabía si su padre querría verlo. No sabía si su hermano mayor lo rechazaría. No sabía si tendría un lugar donde dormir. Pero seguía caminando. A veces, durante el trayecto, imaginaba distintas versiones del encuentro. En algunas, su padre lo echaba. En otras, simplemente lo ignoraba. Pero nunca imaginó lo que realmente ocurriría. Porque cuando el padre lo vio a lo lejos, mientras aún era solo una silueta en el horizonte, lo reconoció. A pesar de su ropa sucia, a pesar de su andar cansado, a pesar del tiempo transcurrido, lo reconoció. El corazón le dio un vuelco. Se levantó sin dudarlo, corrió hacia él con una emoción que no se puede describir, olvidando toda dignidad propia, olvidando la edad, olvidando la distancia. Cuando finalmente se encontraron, el joven cayó de rodillas, temblando. Intentó pronunciar las palabras que había ensayado. Dijo que había pecado, que no era digno, que no merecía nada. Pero el padre no lo dejó terminar. Lo levantó con sus propias manos, lo abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera de nuevo. Lloró sobre su hombro, lo cubrió con besos. Gritó a los trabajadores que trajeran la mejor ropa, un anillo, sandalias nuevas. Ordenó que mataran el becerro más gordo y prepararan un banquete. Su hijo estaba vivo. Su hijo había vuelto. Y eso era motivo de celebración. Mientras la música comenzaba y la casa se llenaba de alegría, el hermano mayor regresó del campo. Escuchó las risas, los instrumentos, las voces animadas. Preguntó qué estaba pasando y le dijeron que su hermano había vuelto. Su reacción fue muy distinta a la del padre. Se enojó profundamente. Se sintió traicionado. Él siempre había estado allí, obediente, responsable, trabajando sin descanso. Nunca había desviado sus pasos ni pedido nada extravagante. Y ahora, su hermano, el mismo que había desperdiciado la herencia, el mismo que había despreciado el hogar, recibía una fiesta. El padre salió a hablar con él. El hijo mayor expresó su dolor, su frustración, su sensación de injusticia. Pero el padre lo miró con la misma ternura que había mostrado hacia el menor. Le dijo que todo lo que tenía era suyo, que él siempre estaba con él. Pero era necesario alegrarse, porque su hermano, que estaba perdido, había sido hallado. Porque aquel que estaba muerto, en espíritu, en camino, en decisiones, ahora estaba vivo. Y así la casa recuperó algo que se había quebrado. El hijo menor descansó, alimentado y vestido, sintiendo que un abrazo podía reconstruir un alma entera. El padre, con el corazón lleno, vio a sus dos hijos y sintió que su hogar volvía a estar completo. La noche avanzó con música, con comida, con voces que celebraban no la riqueza, sino la reconciliación. Y en medio de esa celebración brillaba un mensaje eterno: que el amor verdadero no cierra puertas, que la compasión no se agota, que el perdón tiene fuerza suficiente para traer de vuelta incluso a quien se creía perdido.